Hola amigos, en esta oportunidad les traigo la miniserie Mystique del 2024 con guión y arte de Declan Shalvey. Espero que les guste. La historia comienza en una cabaña ubicada en unos bosques montañosos, donde se nos cuenta que la información es la moneda de esta era, que a través de la historia los humanos hemos usado monedas, pieles de animales, terreno, incluso seres humanos, pero que en la actualidad el conocimiento es lo que nos da poder, y que bits y bytes son el oro en polvo del siglo XXI. Durante el siglo pasado, los pioneros solían excavar oro, y en este siglo, los métodos para obtener información no son muy diferentes. En eso vemos cómo unos hombres armados se acercan de manera sigilosa a la cabaña. La mujer que está dentro, de espaldas a la puerta, parece estar escribiendo algo en una máquina de escribir, quizá lo que se nos contó arriba, y en la pared se aprecian las fotos de dos mutantes, Rogue y Nightcrawler, lo que nos hace pensar que esta es Mystique. Nos movemos a Frankfurt, Alemania, 2 semanas atrás. 2 equipos de asalto se aproximan a un lugar, algo que parece una fábrica abandonada. Uno de ellos, el equipo Alpha, está comandado por Maverick. Él recibe indicaciones de mantenerse alerta, ya que el objetivo es extremadamente peligroso, pero Maverick le responde al general de división al mando que él lo sabe mejor que nadie y que es por esa razón que él lo contrató. Él ha trabajado con el objetivo antes y sabe cómo piensa, por lo que le pide que le deje hacer su trabajo, para luego desactivar las comunicaciones por radio. Uno de los soldados le pregunta si él se ha enfrentado a él antes, a lo que Maverick responde que sí, más veces de las que puede recordar, y que es un asesino despiadado. Maverick no tiene idea de cómo está allí en Alemania después de todo lo que pasó en Cracoa, o por qué motivo está allí, pero lo que sabe es que sus viejos amigos de S.H.I.E.L.D. le pidieron que lo atrapen. El soldado le pregunta por qué los de S.H.I.E.L.D. no lo cazan ellos mismos y desde cuándo tienen que hacer su trabajo sucio, a lo que Maverick responde que ellos empezaron a pedirles a otros que lo hagan por ellos cuando ya no pudieron seguir haciéndolo por sí mismos y que S.H.I.E.L.D. ya no es lo que solía hacer. Agrega que ellos le han pedido que lo capturen, pero si tiene que ser honesto, él piensa que lo mejor que pueden hacer con un animal como Sabretooth es borrarlo del mapa. Mientras ellos hablan, vemos como alguien los vigila desde las alturas. Este es Sabretooth, dientes de sable. Maverick les dice que no correrá riesgos innecesarios y les ordena que disparen a discreción. Ellos le dicen que lo han entendido, cuando en eso escuchan un ruido y Maverick, creyendo que es Sabretooth, dispara su rifle, pero cuando se da cuenta a dónde ha disparado, solo ve una pared llena de agujeros. Creed no está allí. Uno de los soldados comenta que con todo ese alboroto ya perdieron el factor sorpresa, pero Maverick lo corrige. Ellos perdieron el factor sorpresa el segundo mismo en el que sus botas tocaron el piso. Los soldados piensan que Maverick está un poco nervioso, algo poco característico en él, y uno de ellos le pregunta si se encuentra bien. Maverick le responde que se preocupe por lo que haya a su alrededor, en vez de hacerlo por su líder, y le recuerda que hay otro equipo afuera que estaría feliz de reemplazarlos. El soldado le dice que su nombre no es Egelken, sino Abel. Maverick le dice que tiene razón, que se equivocó, pero en eso Abel le dice que se quede quieto, que él no es Maverick y que arroje su rifle, ya que se ha percatado de que la herida de metralla que recibió antes, cuando disparó como loco, no se ha curado, y todos saben que Maverick tiene un factor de curación. Maverick le dice que puede explicárselo, pero Abel le pide su rifle. Maverick agrega que está cometiendo un error, pero Abel le dice que se ponga las esposas. Mientras Maverick le dice que no tienen tiempo para eso, Abel llama por radio para reportar la situación, pero en eso vemos como otro de los soldados le dispara en la cabeza y luego le dispara al otro soldado, quedándose a solas con Maverick, a quien saluda, diciéndole que finalmente pueden encontrarse. Luego le revela la verdad. Quien le habla no es su soldado, ella es Mystique, y agrega que la hizo esperar demasiado. Me pregunto dónde fue que capturó o mató al soldado que reemplazó, porque no se vio en las páginas. Supongo que fue durante ese momento en el que Maverick dispara su arma, ya que con el ruido que hizo no pudo haber escuchado cuando el soldado era incapacitado y reemplazado. En fin, agregué este comentario para que puedan ver bien a Mystique, servidos.
Luego vemos a Maverick que se dirige a Mystique y le reclama que los haya matado, ya que eran buenos soldados, para luego decirle que pagará por eso, pero que no lo hará ahora, así que le pide que lo deje libre, ya que tienen que seguir moviéndose. Mystique le pregunta si le dice eso porque está preocupado por Creed, para luego agregar que no se preocupe por él, transformándose en dientes de sable, haciéndole entender que él nunca estuvo allí, que todo ese tiempo había sido ella. Ella sabía que Maverick no podría resistirse y que su ballena blanca lo haría salir de su escondite. Maverick le confiesa que ese trabajo se ha vuelto más peligroso desde que perdió su factor de curación, algo que estaba intentando mantener oculto, pero le salió el tiro por la culata. Mystique le dice que se relaje, que ella ya le dijo que Creed no está allí, así que no hay nada de qué preocuparse, pero antes de que pueda terminar la oración, se corrige a sí misma, ya que frente a ella ve a más soldados, que son parte del equipo de reserva. Mystique reacciona de inmediato y sujeta a Maverick por las esposas para luego lanzarlo contra los nuevos soldados, derribándolos. Después de eso les dispara con el rifle que le quitó a uno de los primeros soldados que encontró. Pero otro de ellos se le aparece por detrás y mientras le apunta la cabeza, le dice que todo terminó para ella. Gran error, porque Mystique es muy ágil, así que con un rápido movimiento consigue dejar sin efecto su amenaza, para luego, de una patada, lanzarlo contra una de las máquinas que había allí, haciendo que el soldado termine siendo atravesado por algo que sobresalía de la máquina. Maverick les grita a los soldados que la derriben, que ella es incluso más peligrosa que Creed, pero Mystique se encarga de 2 soldados más y luego toma la forma de Maverick para después apuntarle a la cabeza mientras le dice que se quede quieto. En eso aparece el último soldado que quedaba, quien le dispara a Maverick. ¿A cuál de los dos le dispara? Al que estaba apuntándole en la cabeza al otro Maverick. ¿Y qué hace ese otro Maverick? Le dispara en la cabeza al soldado. Luego retoma su forma original, la de Mystique, mientras dice que le parece gracioso que siempre el original es el que termina recibiendo el balazo, al mismo tiempo que Maverick se desploma al suelo, sangrando. Nos movemos al cuartel general de la CIA en Virginia. En el subnivel J, un teléfono suena. El que responde es Nick Fury Jr. Ahí nos enteramos que ese lugar es S.H.I.E.L.D. y vemos a Fury conversando con una persona al teléfono, explicándole que aún no ha actualizado el expediente sobre Krakoa que le pidieron. No sabemos lo que le está diciendo Marguerite, la persona que está al otro lado de la línea, pero a Fury se le ve bastante incómodo y le explica que no lo ha hecho porque todavía no ha recibido el archivo que debe actualizar y que si no lo recibe no puede actualizarlo. Luego le dice que se lo entregará apenas lo tenga listo y comprendemos que esa oficina es la de tácticas mutantes. Más tarde vemos a Nick en la banca de un parque comiendo un emparedado. En eso alguien se le acerca y le dice ¡Qué bajo han caído los grandes! Nick inmediatamente lo reconoce. Este es el Nick Fury original, o como él lo llama, Nick Fury Sr. Fury Jr. se sorprende mucho de verlo y le pregunta qué ha estado haciendo todo ese tiempo, pero Fury Sr. le responde que lamenta decirle que esa es información confidencial. Fury Jr. le recuerda que él ya no es el director de S.H.I.E.L.D. Fury Sr. responde que lo sabe, así como también sabe que él no está sentado detrás de un escritorio todo el día. Luego agrega que ha escuchado que está involucrado en el tema de Krakoa y que está catalogando dónde está cada mutante que residía en la isla y cosas por el estilo, muy alejado de lo que él solía hacer. Fury Jr. le da otra mordida a su sándwich y le pregunta qué lo trae de vuelta por la Tierra, para después adelantarle que no puede decirle dónde está Javier, así se lo pregunte. Pero Fury Sr. le responde que su aparición no tiene nada que ver con eso. Al contrario, él quiere ayudarlo a que salga de ese agujero en el que está metido y para eso le proporcionará información. Fury Jr. le dice que, oficialmente, él no está autorizado para escucharlo, pero que si quiere, continúe. Fury Sr. le dice que se lo dirá, pero con una condición. Él necesita hacer algo al respecto. Fury Jr. le pregunta qué es lo que quiere decir, y Fury Sr. le responde que solo tiene que mirarse a sí mismo. Él solía ser un soldado de las fuerzas especiales con Dios sabe cuántas medallas en el pecho, pero ahora lo tienen sentado detrás de un escritorio. Un Fury debe estar en el campo, pero Fury Jr. le dice que no es igual a él.
Él no es el tipo que conoce cada secreto oscuro de los últimos 80 años, ni tampoco se lanza a una piscina sin haber verificado si ésta tiene agua primero. Él no está ahí para vivir su legado, así que, si quiere, le puede dar la información que dice, pero él hará lo que quiera hacer con ella. Mientras tira lo que resta del emparedado a la basura, se levanta y se dispone a marcharse. Pero Fury Sr. lo detiene y le entrega una memoria USB. El password es Darkholme, para luego decirle que haga lo que quiera con ella. Él sabe que no es igual a él, pero él es un Fury, así que sabe que tomará la decisión correcta. Más tarde, vemos a Fury Jr. revisando el contenido de la memoria USB. Esta tiene información sobre Mystique, quien ha usado nombres como Raven Darkholme, Mallory Brickman, Ronnie Lake y otros más. Su edad es desconocida. Ha pertenecido a la Hermandad de Mutantes Diabólicos, a la Academia Hellfire, a los Marauders, al movimiento Mutant Underground, a los X-Men. Incluso un tiempo formó parte de S.H.I.E.L.D. Nick piensa que ella se desplaza tanto que, mientras más lee sobre ella, menos cree conocerla. El 15 de ese mes estuvo en Sudamérica. ¿Cómo pudo haber estado ese mismo día en California? Luego se pregunta quién es ella, por qué nadie la está vigilando y qué demonios está intentando hacer. Regresamos a Alemania y vemos que Maverick se ha despertado. Delante suyo tiene a otro soldado, quien le dice que resista, que la ambulancia está en camino. Él trató de vendarlo de la mejor manera que pudo. Maverick le pregunta qué pasó ahí y dónde está Mystique. El soldado responde que la mujer de piel azul escapó. Él le disparó, pero luego lo vio muy malherido, así que no podía abandonarlo. Maverick le dice que ella es muy astuta, por lo que le pide que le quite las esposas. Luego le pregunta por los demás hombres y el soldado le responde que están todos muertos, pero que la escuchó preguntándole a uno de ellos algo antes de que muriese, algo acerca de una máquina, algo llamado protozoa. Maverick se queda pensando, pero luego se da cuenta de la trampa y le dice a Raven que es muy buena y que ese fue un buen intento. Mystique le responde que tenía que intentarlo. Luego le vuelve a preguntar dónde está el protozoa. Maverick le pregunta qué quiere con él, pero ella le responde que eso es un secreto, pero le dice que se enteró de eso porque ambos son espías, y los espías viven de los rumores y los chismes. Durante su conversación, Mystique toma la forma de diferentes héroes y villanos como Wolverine, Gambit y Winter Soldier. Mystique insiste en que le revele la ubicación del protozoa, pero como Maverick no cede, le confiesa que, al inicio, pensaba que se lo diría como un favor profesional, de espía a espía, pero luego entendió que solo hay una persona en el universo al que le confesaría un secreto, para luego tomar la forma de su hermano, Andreas, quien le dice que le sorprende que lo reconozca después de todos esos años que han pasado desde la vez que le disparó en la cara. Maverick le dice a Mystique que le hará pagar por eso. Creed no es el monstruo, ella lo es. Mystique, aún vistiendo la apariencia de Andreas, le pide una vez más a Maverick que le diga dónde está el protozoa y que, en retribución, le enseñará cómo su hermano se hubiese visto en la actualidad si él no lo hubiera matado, pero que si no se lo dice, le enseñará cómo es su cadáver ahora. Pero Maverick consigue deshacerse de las esposas y se arroja sobre Raven, gritando su nombre. Pero ella, quien ha retomado su verdadera forma, le clava los dedos debajo de la clavícula mientras le pregunta quién es Raven. Maverick vuelve a caer al piso por el dolor y desde allí le pregunta a Mystique cómo supo lo de Andreas. Ella responde que, como lo dijo antes, un espía está hecho de chismes y rumores y que todos ellos tienen más cosas que ocultar que cualquiera de sus jefes. Agrega que fue por eso que lo buscó a él, ya que, aunque aún no lo sabe, le revelará dónde está el protozoa y que para cuando sus jefes lo encuentren ya será muy tarde, pero Maverick la manda al infierno. Raven responde que lo encontrará allí, pero que por el momento lo que realmente necesita de él es que le diga todo lo que sabe sobre el nuevo S.H.I.E.L.D. Nos movemos de vuelta con Nick Fury Jr., quien parece que está hablando solo o practicando lo que va a decir. Fury dice que Mystique tiene una larga historia, que formó parte del Consejo Mutante de Krakoa, por lo que es alguien bastante importante, y que desapareció del mapa después de que Krakoa llegó a su fin, por lo que no cree que deban dejar a alguien tan relevante suelto sin saber qué hace o dónde está.
Él está seguro de que S.H.I.E.L.D. querrá estar al tanto de lo que busca y que se quedarán maravillados con la persona que lo descubra. También dice que necesitará a María a bordo, pero es interrumpido por otro agente que toca la puerta de su oficina y luego entra, diciendo que llegó un reporte para él. No está seguro de qué es, pero es algo relacionado con los mutantes y con un accidente en Alemania, con 2 equipos de operaciones encubiertas eliminados y un agente desaparecido, y que parece que involucra a un cambiaformas. Pero Fury ya está leyendo el expediente y ve en él la foto de Mystique. Luego se dirige a la oficina de Maria Hill, quien es la directora de S.H.I.E.L.D. Ella le pregunta cómo encuentra su nueva oficina, a lo que él responde que es fría y desagradable, al igual que su carrera. María le asegura que las cosas mejorarán, pero que al menos aún existe S.H.I.E.L.D. y necesitan agentes honestos como él. Luego le pregunta qué puede hacer por él. Fury le explica que recibió información acerca de un mutante de quien perdieron todo el rastro después de lo de Krakoa, alguien importante y que cree que está tramando algo. María le dice que lo localice, que eso está dentro de las competencias de su departamento, así que no ve que haya problema, pero Fury le explica que necesitará más recursos para la tarea. Ahí es donde María lo detiene y le dice que tiene las manos atadas. Lamentablemente S.H.I.E.L.D. es algo diferente ahora, ya no tienen el presupuesto de antes. Agrega que él siempre ha seguido las reglas, así que sabe que lo hará esta vez también y que encontrará a su objetivo, pero sin salirse de su presupuesto. Nos movemos a las costas de Annapolis, en Maryland, donde vemos a una mujer de apellido Donovan en su yate, preguntando cuánto se demorarán en llegar a la playa. Ella está hablando por teléfono con su contador acerca de la manera en que gasta su dinero. Otro de sus empleados se le acerca y le dice que su primo necesita dinero urgente para sus actividades antimutantes. Ella no tiene de otra, ya que una vez se besó con él y ahora la para chantajeando, así que desbloquea la tableta que le trajo su asistente para que le transfiera el dinero. Luego pregunta por qué están acelerando, si deberían estar frenando, para después ver a su asistente lanzarse al mar. Ahí se da cuenta de que ya están por tocar tierra, pero su llegada es a toda velocidad, estrellándose contra el muelle y acabando con la vida de muchas personas. Mientras tanto, vemos a Mystique buceando. Obviamente, ella reemplazó al asistente y engañó a Donovan para conseguir acceso a su dinero antes de lanzarse al mar. Cuando retorna a la superficie del océano, ve que el descontrolado yate ha estallado en llamas y asumimos que Donovan está muerta. Luego la vemos dirigiéndose a una limusina, luciendo la apariencia de Donovan. Sin dudarlo un instante, se sube al vehículo y el chofer le pregunta si se encuentra bien. Ella le pide que la lleve a Washington, D.C., ya que tiene algunos negocios pendientes allí, mientras utiliza la tableta para hacer una gran transferencia de dinero. Nos movemos a Washington, donde vemos a Nick descendiendo de su vehículo. Él está muy molesto por lo que le dijo María acerca de mantenerse dentro del presupuesto asignado. ¿Qué puede hacer con eso? Mandarle a Darkholm una carta que diga: «Querida psicópata, por favor, no haga más cosas malas. Atentamente, Nick Fury». Luego se dice a sí mismo que eso es lo que debe hacer, mientras se acerca a la puerta de una casa que asumo que es donde vive o solía vivir Mystique, sin darse cuenta de que alguien lo observa. Él siente una presencia y se da la vuelta, pero no ve a nadie, por lo que reniega de que ese caso lo está haciendo ver fantasmas. Pero cuando introduce la llave en la cerradura, todo el lugar explota. Sin embargo, consigue salir ileso de la explosión, posiblemente gracias al uniforme de S.H.I.E.L.D. que usa. Ahí comprende que eso fue obra de Mystique y se dice a sí mismo que tiene que reescribir esa carta, que esa fue la gota que derramó el vaso. Volvemos al lugar del inicio del número, en Colorado, 36 horas después de la explosión en Washington. Fury le dice a sus agentes que esa cabaña está registrada a nombre de Raven Darkholm, pero no oficialmente, por lo que él tuvo que excavar un poco. Continuamos con la narración del comienzo, esa que hablaba de cómo los pioneros solían excavar oro en el pasado, pero que ahora lo que se excava es información. Y sí, excavar es un trabajo duro, requiere cuidado y esfuerzo, pero el problema con eso es que uno termina cubierto de tierra y no siempre puede quitársela por completo. Así que ese será un problema para Nick Fury, ya que su futuro oscuro es inevitable.
Fury les dice a los soldados que entren, pero que tengan cuidado y que asuman que ella está armada y que es peligrosa. Luego derriba la puerta de una patada, mientras le grita a la persona que está sentada de espaldas que él asume que es Mystique, que ellos son S.H.I.E.L.D., y le ordena que arroje su arma, para luego agregar que la han atrapado y pedirle que se dé la vuelta lentamente. Pero uno de los soldados cree ver que ella está intentando coger un arma, y aunque Fury le dice que no lo haga, abre fuego contra ella, acribillándola y haciendo que caiga al piso. Junto con ella caen las hojas donde parece que se escribió la narración que nos acompaña desde el inicio, y en la última página está escrito que ese futuro oscuro e inevitable de Fury es su destino. Pero hay algo más, una máscara de color amarillo que se parece mucho a la de Aeryn Adler, Destiny, la esposa de Mystique. Empezamos la historia en Montana. Escuchamos la voz de alguien que piensa en la libertad. Eso es lo que quiere y piensa que su adorada Mystique haría cualquier cosa por ella. Escalará todas las montañas, como dice la canción. Y vemos cómo Mystique está haciendo precisamente eso, caminando a través de montañas nevadas, dirigiéndose a un destino que solo ella conoce. La voz agrega que se necesitaba más que eso para liberarla. Mystique necesita más munición para su lucha, lo que significa más información. Necesita profundizar más. Necesita un corte más profundo antes de que Nick Fury se acerque demasiado. Y vemos una máscara, la máscara de alguien esperando dentro de una cabaña. Nos movemos a otro lugar, donde vemos a Nick Fury Jr. contemplando el paisaje desde lo alto de un acantilado. Alguien llega al lugar en un automóvil y después de llamarlo héroe, le dice que no salte todavía, ya que aún tiene una tarea para él. Fury se acerca al vehículo y vemos que quien está en él es Maria Hill. Nick la saluda y Maria le dice que le agrada ver que todavía está en una pieza. Recordemos que en el número anterior, él casi muere producto de una explosión. Fury le responde que sobrevivió gracias al traje de S.H.I.E.L.D. que lleva puesto y explica que si no fuera por las mejoras físicas momentáneas que le da, partes de él habrían terminado desparramadas por toda la cuadra. Maria comenta que le alegra que haya podido encenderlo a tiempo, a lo que Fury agrega que sintió algo raro justo antes de entrar en su casa y que, afortunadamente, logró quedarse con el traje cuando toda la tecnología de S.H.I.E.L.D. fue confiscada. Maria le dice que se alegra mucho de que esté bien, pero repentinamente levanta la voz y le dice que tienen gente buscando ese traje. Agrega que es una pieza de tecnología de $1 millón que no han podido encontrar y que ha estado en reuniones discutiendo su paradero. Ellos tienen a un equipo completo asignado para localizar toda la antigua tecnología de S.H.I.E.L.D. y Fury ha estado guardándolo todo ese tiempo, así que le pregunta qué diablos cree que está haciendo. Fury responde que está haciendo su trabajo y que él es su mejor versión cuando está en el campo y no atrapado detrás de un escritorio. Ese traje es su oficina. Maria se calma, lo mira y le dice que esa es una frase muy triste. Fury le responde que ella sabe bien a qué se refiere, así que le pide que le suelte la correa. Raven Darkholmes está allí fuera y es peligrosa. Él solo le dio una pequeña miradita y ella intentó borrarlo del mapa. Ella es un cañón suelto y hay que detenerla. Maria se pregunta si acaso soltar otro cañón para atraparla es una buena idea, ya que lo considera un plan bastante arriesgado. Pero Fury le dice que no es así, que ella lo conoce bien. Él trabaja siguiendo las reglas, pero no puede hacer su trabajo mientras está esposado a una oficina. Maria le responde que, según lo que ve, él sí puede hacerlo usando un traje de batalla como oficina. Luego agrega que está claro que lo atacaron, pero que no hay pruebas confiables de que Mystique sea la responsable. No hay suficientes pruebas para aprobar una búsqueda de campo. Pero él le confiesa que tiene pruebas, que tiene un informante que puede ayudar a avanzar con ese caso. Maria pregunta quién es y si estuvo involucrado en su última misión en Colorado, y le pregunta qué pasó allí. Pero Fury responde que no puede decir nada ahora para mantener la seguridad de la operación. Maria se incomoda y le recuerda que ella es la directora de S.H.I.E.L.D., que ella es su jefe, así que él no puede ocultar la información y le pide que le entregue los archivos.
Fury lo hace y María le dice que los revisará y se comunicará con él. Luego comenta que él podrá mantener en secreto la identidad de su informante por ahora, pero le advierte que no quiere que haga más teatro. Finalmente, le dice a su chofer que la saque de allí y se marche del lugar, no sin antes pedirle a Fury que informe en la oficina que él tiene ese traje. Volvemos con Mystique, quien ahora está descendiendo una cuesta. Se nos cuenta que, al igual que ella, Dominicos Ioannis Petrakis ha estado desaparecido desde que Krakoa se desmoronó. Avalanche ha estado viviendo fuera de la red. Pero Raven también lo hace, así que no hay forma de escapar de ella. Avalanche y Mystique comparten una larga historia. Todos ellos formaron parte de la hermandad de mutantes diabólicos y son, en esencia, como hermanos de sangre. Pero lo que tiene con esos dos, Avalanche y Pyro, eso es más como una mala sangre. Por lo que Mystique sabe que, para conseguir lo que quiere, necesita usar un rostro en el que él pueda confiar, así que se transforma en Pyro, quien fue uno de los primeros reclutas de la hermandad. Él y Avalanche siempre fueron cercanos. Luego vemos cómo Mystique se acerca a la cabaña en medio de las montañas nevadas, abre la puerta y pregunta por Avalanche. Una vez dentro, ve a Avalanche sentado en una silla y pregunta si no siente frío allí. Avalanche le responde que, si siente frío, podría encender un fuego para él, lo que debería ser bastante fácil. Pyro responde que lo sería, pero que dejó su equipo en su habitación. Avalanche solo responde diciéndole a Raven que se deje de juegos, que sabe que es ella. Mystique retoma su forma original y le dice que pensó que le gustaría ver la cara de un amigo, pero Avalanche le responde que ninguna de sus caras es la de un amigo. Mystique comenta que esperaba que la tratara con frialdad, pero que eso es demasiado, ya que, por un tiempo, ellos fueron bastante cercanos. Avalanche le pregunta exactamente qué tan cercanos fueron ellos. Él se unió a su hermandad de mutantes diabólicos cuando ella lo contactó. Él estaba estaba emocionado de ser parte de algo. Pero, por alguna razón, ella se sentía más cómodo con los otros, y, obviamente, en especial con alguien en particular. Ahí vemos una imagen de la primera iteración de la Hermandad de Mutantes Diabólicos, dirigida por Mystique. Vemos a Avalanche, Pyro, Blob y Destiny. Esta versión de la hermandad apareció en 1981 en Avengers Annual número 10 y fue la primera vez que ella estaba al mando, a comparación de versiones anteriores donde era Magneto el que lo estaba. Avalanche piensa que si no hubiera sido por Pyro, no cree que hubiese podido aguantar tanto tiempo como lo hizo, y no porque no creyese en lo que estaban haciendo. Él nunca sintió que ella realmente quería que estuviera del equipo. Luego agrega que supone que tuvo suerte de que lo mantuviera a distancia después de todo, ya que es evidente lo que pasa con aquellos cercanos a ella, especialmente con su familia, refiriéndose en especial a Graydon Creed, hijo de Mystique y Servitude, quien nació sin poderes mutantes y fue fundador del grupo de resistencia antimutante Friends of Humanity, Amigos de la Humanidad, y que fue asesinado por una versión del futuro de Mystique. Mystique le responde que hay una gran diferencia entre aquellos que estaban cerca de ella y aquellos que la traicionaron, y que, felizmente, él ha sido hasta ahora lo suficientemente inteligente como para no hacer lo último, y le pide que no empiece a hacerlo ahora. Avalanche le pregunta qué quiere y le exige que se lo diga de inmediato para que lo pueda dejar solo. Mystique responde que necesita su ayuda, ya que está buscando a... Pero Avalanche la interrumpe, diciéndole que sabe a quién está buscando. Luego agrega que no va a ayudarle a encontrarla. Mystique menciona que, efectivamente, ella está buscando a Abigail Benson. Avalanche la conoció en su primera misión para la Freedom Force y sabe que mantuvo contacto con ella incluso después, ya que Abigail desempeñaba un papel como enlace en los asuntos humanos mutantes y ellos eran agentes del gobierno. Luego le confiesa que ahora tiene información que sugiere que ella era una espía pero Avalanche la interrumpe y le dice que se ahorra sus palabras. Él no cree ni una sola palabra de lo que dice, ya que, incluso cuando ella es sincera, miente. Luego le pregunta si, después de todos esos años, aún es incapaz de darse cuenta de la diferencia.
Mystique le responde que sabe que ella es alguien especial y que significa bastante para él, pero Avalanche la interrumpe de nuevo y le grita que ni se le ocurra intentar empatizar con él, ya que, como todo lo demás, ella solo usa eso como un arma más en su arsenal. Mystique le responde que eso es típico de él y que debería haberlo sabido. ¿Por qué él sacrificaría algo si nunca estuvo dedicado a la causa? Avalanche se sorprende de escuchar eso y le responde preguntándole a qué se refiere, si él lo hizo todo por la causa. Le dio todo lo que tenía. Pero luego se calma y comprende que ella lo distorsiona todo. Convierte a las personas en veneno, así que no dejará que le haga eso a ella. No esta vez. No escuchará una palabra de lo que le dice. Nunca es la verdad. No es solo un río de mentiras, tampoco una lluvia de ellas, ni un torrente. Mystique parece entender a dónde están yendo las cosas y le dice a Avalanche que no lo haga, pero él continúa diciendo que ve lo que en realidad es. Todas sus mentiras son una avalancha, y mientras dice eso, esgrime una sonrisa, ya que ha usado sus poderes para crear precisamente eso, un derrumbamiento, una luz. Una avalancha de nieve que desciende violentamente desde las alturas hasta llegar al lugar donde está la cabaña, engulléndola por completo. Luego de un momento, vemos a Dominicos que vuelve a utilizar sus poderes para hacerse paso entre la nieve y salir de nuevo a la superficie. De Mystique no se sabe nada y, asumiendo que no sobrevivió, le pide perdón por lo que hizo, pero ella se lo merecía. Sin embargo, Raven no es una persona de la que uno puede liberarse con facilidad, por lo que la vemos tomando la forma de Blob y saliendo de su prisión de nieve con facilidad, para luego decirle a Avalanche que si le gusta jugar en la nieve, entonces es hora de jugar, y lo ataca con un fuerte golpe que lo manda volando lejos. Luego se lanza sobre él, mientras le dice que es un juego de knockout. Pero Avalanche se defiende, mientras le dice que eso no es un juego. Esa es su vida y ella la ha pisoteado, como lo ha hecho con las vidas de muchos otros más. Mystique se convierte en Nightcrawler y, mientras esquiva su ataque, le pregunta qué vida es esa. ¿Qué ha hecho él en su vida que no la involucre a ella de alguna forma? Sin ella, él siempre ha sido nada. Avalanche continúa atacándola, mientras le dice que ella se vende solita. Él mencionó cómo ella destruye vidas, y lo primero que Mystique hizo fue pensar en su hijo, Nightcrawler, y tomar su forma. Pero Mystique, sin inmutarse, le responde que ella ha perdido más de lo que él jamás encontrará. Avalanche reconoce que ella tiene agallas, pero que ya es hora de que alguien le quiebre el cuello. Mystique vuelve a transformarse, esta vez en Wolverine, mientras le dice que lo único que se va a romper ahí es él. La pregunta es, ¿en cuántos pedazos? Y luego lo ataca con sus garras. Avalanche se queja de que ella le quitó todo lo que tenía, pero que no dejará que le haga lo mismo a ella. Mystique responde que nunca tomó algo que no le haya dado. Luego agrega que él tuvo su oportunidad, así que ahora le toca aceptar su castigo. Y mientras lo golpea en el rostro una y otra vez, le ordena que ya no se levante más. Luego lo deja ahí tirado, con el rostro lleno de sangre, y se va. Pero Avalanche le pregunta si alguna vez ella creyó en la causa, en lo que la hermandad significaba. Mystique le responde que siempre creyó en la causa, siempre. La única diferencia es que la causa cambia según lo que le conviene. Avalanche menciona otra vez el nombre de Abigail Benson. Luego agrega que ella era su contacto y que fue a quien le asignaron el caso de Destiny. Avalanche confiesa que ellos tuvieron un romance en esos días en los que estaban en la Freedom Force, pero que lo mantuvieron en secreto para que ella pudiera conservar su trabajo. Mystique le pregunta por qué se mantendría leal a una mujer que lo abandonó hace tantos años, a lo que Avalanche le responde que parece que siempre se enamora de ese tipo de mujeres. Mystique le dice que bien por él y luego se va. Nos movemos a las afueras del DC, al hogar de la directora de S.H.I.E.L.D., Maria Hill. Luego de despedir a sus guardias de seguridad, ingresa a su casa, pero apenas entra se lleva con una sorpresa, ya que ve ahí sentado a Nick Fury Sr.
Ella se queja con él y lo acusa de casi darle un infarto. Nick responde que él es una persona seria, pero que no es para tanto. Sin embargo, agrega que está ahí por algo urgente y que tienen que discutir el asunto de Mystique, ya que Nick Fury Jr. está persiguiendo una pista. María responde que supone que sí, ya que revisó sus archivos y comprendió que hay algo que requiere una acción más directa, por lo que está dispuesta a darle un poco más de cuerda. Solo espera que no se cuelgue con ella, ni que tampoco la cuelgue a ella. Nos movemos al National Holocaust Memorial Museum en Washington, D.C., de donde vemos salir a Abigail Benson. En eso, alguien se le acerca y le dice que ella estuvo allí, en su primera misión, y que debió haberlo sabido desde el principio. Cuando Abigail voltea, ve delante de ella a un hombre parecido a Eric Lehnsherr, Magneto, portando un arma, quien le pregunta cuál es su problema y si no recuerda cómo ayudó a la Freedom Force a capturarlo en ese edificio hace años. Luego agrega que la felicita por haber sido capaz de mantenerse encubierta durante tanto tiempo. Abigail le dice que él no puede ser Magneto, así que asume que es Darkhold, o sea, Mystique, y luego, temblorosa, le pregunta qué quiere. Mystique le responde que lo que quiere es anonimato y luego le dice que siga caminando. Después de eso, le dice que supone que ella pensaba que estaba en un lugar seguro, a lo que Abigail le responde que por qué no lo estaría. Solo se mantuvo en contacto con dominicos, con nadie más, pero Mystique le recrimina que eso no fue todo lo que hizo con él. Ella ha estado vigilando a Destiny durante años. Abigail le pregunta dónde está el crimen en eso. Ella es peligrosa, del mismo modo que Mystique también lo es. Pero Mystique le pregunta dónde está Destiny ahora, a lo que Abigail le responde que no lo sabe, que en verdad no lo sabe, ya que perdió su rastro desde Krakoa, pero que ha escuchado un rumor. Mystique le dice que siga y Abigail le responde que escuchó que podría estar muerta, que murió en algún tipo de operación hace algunos días. Mystique le dice que no le cree. Abigail le responde que no le importa lo que ella piense, ya que está más preocupada de lo que haría si pusiese sus manos en el protozoa. Pero Mystique no la deja terminar la frase y le dice que él la amaba, para luego dispararle a quemarropa en la espalda y luego alejarse del lugar, dejando el cadáver de Abigail tirado en el piso. La voz que nos habló al inicio lo hace de nuevo. Su amada hará cualquier cosa por defender lo que cree. Nos movemos al puerto de Baltimore, donde vemos que un automóvil llega en medio de la noche. De él desciende Maria Hill, quien se dirige a Nick Fury Jr. y le pregunta si está esperando a alguien. Él le responde que sí, que está esperando a un viejo contacto en el DC, quien podría tener una pista sobre Mystique, pero ya no está seguro de que ella venga. Luego le pregunta a María qué la trae por ahí. Ella le responde que está un poco convencida, ya que sería tonto pensar que todo eso es una casualidad, pero que tienen que ir con cuidado. Nick le da las gracias, pero María le dice que no tan rápido. Él tiene su respaldo, pero con una condición. Nick le pregunta cuál es, y ella le responde que necesita saber quién es su fuente. Nick le dice que se lo dirá todo y la invita a pasar. Volvemos a escuchar la voz, la que nos dice que Mystique ha tenido muchas convicciones a lo largo de los años, pero que ella siempre se ha dedicado a un solo propósito. Ella cree en una sola causa por encima de todas las demás. Cree en ella. Luego de que Fury y María ingresan al lugar, se encuentran con una mujer sentada en una silla. Nick le dice que ella se lo preguntó, así que él se lo dirá como muestra de buena fe. Luego, mientras le entrega algo a la mujer, le dice que un trato es un trato y que eso es en retribución a su cooperación, para luego invitarla a hablar, mientras la llama Miss Adler, aunque luego le pregunta si prefiere que la llame Destiny. Y parece que la mujer que tenemos allí es Irene Adler, más conocida como Destiny, y aunque supongo que la mayoría de ustedes la conoce, para los que no, comentaré que es una mutante con la habilidad de prever el futuro. Y la vemos colocándose la máscara que Fury encontró en la cabaña en el número anterior,
La máscara de Destiny. Empezamos la historia con Nick Fury Jr. ingresando en la sede central de la CIA en Langley, Virginia. Mientras le hacen los exámenes respectivos, él se siente muy incómodo y puede sentir esa incomodidad en todo su ser, en cada rincón y en cada uno de sus poros. No le queda ninguna duda sobre eso. Nos movemos a Lowtown, en Madripoor, donde vemos a Mystique corriendo por la ciudad, saltando de techo en techo, con la lluvia cayendo sobre su cuerpo. Ella odia la lluvia. Mientras corre, nota que ha empezado a captar una señal de radio. Luego se detiene y cuando revisa con sus binoculares, descubre a Fabián Cortés, su objetivo, dentro de una casa y comenta que no debería ser difícil atraparlo. Poco a poco va entendiendo lo que se dice en la señal de radio, pero al mismo tiempo descubre que hay un grupo de individuos observando desde otra azotea, al parecer realizando la misma búsqueda. Luego vemos a Lockstep, del equipo Fireteam Alpha, reportándose e indicando que tienen confirmación visual de Fabián Cortés, por lo que se dirigirán hacia él. Es ahí cuando Mystique sabe que no está sola. Mientras se mueve con agilidad, escucha lo que está pasando en la casa donde divisó a Fabián Cortés. Alguien grita, ¡al suelo, ahora mismo! Y otra persona responde, ¿te importaría esperar hasta que cure la meningitis de Marikit? Solo tomará un segundo. Luego escucha que alguien dice, Sawtooth, ¿estás escuchando esto? Tenemos civiles aquí. Otra persona comenta, te dije que había diferentes firmas térmicas dentro de Downfire. Lo siento si no lo entendí correctamente. Y otra que anuncia, Fireteam Alpha, aquí Trask. Mystique, quien ha tomado la forma de Beast, se sorprende de escuchar el nombre de Trask y se pregunta en qué se ha metido. Pero, en el fondo, da igual, ya que Cortés le pertenece a ella. Mystique sigue escuchando. Fabián Cortés es un don nadie de nivel beta. No debería ser. No sé por qué está jugando a ser médico de barrio pobre, pero Cortés es un agitador. Podría hacer retroceder las relaciones entre humanos y mutantes varias décadas sí. Operar con libertad. Captúrenlo. Y después a alguien que dice, ¡corra, doctor! ¡Lo tengo! Y luego, ¡guau! Lockstep, todo está bien ahí abajo. ¿Qué está pasando? Voivod, Sawtooth, Cortés está escapando por la ventana trasera. Prepárate para atraparlo. Entendido. Mystique ahora tiene una mejor idea de lo que está pasando allá abajo. Y habiendo llegado al otro lado del edificio, se queda quieta, esperando que algo más pase. Y pasa, ya que vemos a Fabián Cortés saltando desde una ventana mientras menciona que su madre tenía razón. Haces una buena acción y mira cómo te pagan. Mystique, al ver a Cortés saliendo por la ventana, exclama una versión modificada de una de las clásicas frases de Beast, Oh my stars and garters, que tiene un significado parecido a Oh Dios mío, y donde la palabra garter se refiere a la Orden of the Garter o la Orden de la Jarretera, la orden de caballería más importante y antigua del Reino Unido. Lo que Mystique dice es Oh my stars and garter belt, lo que se traduciría a algo así como Oh mis estrellas y mi portaligas. En fin, volvamos al cómic. Mystique luego ve como Voivod y Sawtooth persiguen a Cortés, mientras le gritan que no llegará lejos y que no podrá escapar de ellos. Fabián Cortés, mientras corre, exclama que la situación es injusta, ya que él solo quiere enmendar sus crímenes pasados, afirmando que ahora es una buena persona, y luego pregunta si hay alguien que pueda salvarlo. Pero se queda callado cuando ve que delante de él aparece Magneto. Cortés no puede creerlo y, de rodillas, le pregunta qué lo trae a Lowtown y si ha oído hablar de sus buenas obras, pero Magneto le responde que lo único bueno que él ha hecho en su vida ha sido incrementar las habilidades mutantes de sus superiores. Cortés lo coge por la capa y le pide que lo salve y que a cambio hará lo que él le pida. También le explica que está siendo cazado por un grupo de mercenarios, por lo que necesita su ayuda.
Magneto le pregunta por qué lo salvaría. Para él solo es un gusano. Cortés continúa su súplica a Magneto y le jura que ha cambiado, pero esta vez llamándolo Eric. Magneto le remarca que primero lo trató de Lord Magneto y ahora de Eric, lo que le demuestra que sigue siendo el mismo. Pero Cortés lo toma del brazo, aumentando sus poderes, pidiéndole que lo lleve con él. Magneto le dice que no necesita eso. Sin embargo, ya es tarde y sus poderes se incrementan a un punto incontrolable. Mientras tanto, Sawtooth y Voivod llegan al área, pero cuando se reportan con el resto del equipo para avisarles que Magneto está ahí, la comunicación se corta debido a la estática, posiblemente provocada por los poderes de Magneto. Sawtooth pide ayuda, aunque es en vano, y luego vemos a Magneto pensando que algo no está bien. En eso, algo ataca a Voivod y comprendemos que el que hizo eso fue Magneto. Aunque no es Magneto, es Mystique, y ella misma se sorprende de poseer ahora sus poderes. Pero inmediatamente lo comprende. Eso es culpa de Cortés, así que lo arroja contra una pared, mientras le dice que nunca nada es fácil con él. Voivod se libera del ataque de Magneto, o Mystique en este caso, y lo enfrenta, llamándolo el Lobo Feroz, pero Magneto se dirige corriendo hacia él, gritándole que no tiene ni idea de quién es él en realidad. Luego los vemos a ambos enfrentándose en un combate cuerpo a cuerpo. Voivod le dice a Magneto que no sabía que él podía pelear. Es más, la última vez que supieron de él, no podía ni siquiera mantenerse en pie. Sin embargo, Magneto le da una patada en el abdomen y, llamándolo hombre de hojalata, le sugiere que debería intentar otra forma de buscar información, ya que las apariencias engañan, mientras bloquea otro de los ataques de Voivod para luego contraatacar rápidamente con otro golpe directo. Mientras tanto, vemos que una barra de hierro clavada en una de las paredes comienza a moverse, asimismo el martillo de Thor. Voivod continúa peleando contra Magneto, diciéndole que lo único que sabe es que a sus jefes se les caerá la baba cuando lo lleven con ellos. Luego, al ver que no le hace nada, le dice que lo ha decepcionado, ya que esperaba más del supuesto maestro del magnetismo. En ese momento, la barra de hierro sale de la pared y termina incrustándose en uno de los hombros de Voivod. Pero eso no queda ahí, ya que vemos cómo la barra se dobla y recorre todo su cuerpo, saliéndole por el pecho, por los brazos, por las piernas, mientras que Voivod grita de desesperación, preguntándole qué le está haciendo. Magneto, o más bien Mystique, le repite su pregunta. ¿Quién es él? Se lo responderá usando sus propias palabras. Él es el Lobo Feroz. Y vemos a Voivod en el piso, derrotado y con la mirada vacía. Finalmente, Lockstep y Drownfire llegan al lugar. Lockstep, al ver el cuerpo de Voivod, se pregunta si Cortés le hizo eso, pero Drownfire le dice que no fue Cortés. Y, señalando a Magneto, le dice que lo hizo él. Magneto, al percatarse de su presencia, les dice que no tiene tiempo para eso, pero Lockstep y Drownfire simplemente le disparan con todo lo que tienen. Lockstep le indica que le apunte la cabeza, y ella le responde que ya lo está haciendo. Luego le pregunta qué está haciendo Magneto allí. Por su parte, Mystique, cubierta de un campo de fuerza magnético que la protege de los disparos, se dice a sí misma que eso es demasiado, para luego maldecir a Cortés, ya que ese no era el plan. Luego agrega que si esos tontos no la matan, los poderes magnéticos que ahora tiene definitivamente lo harán. Pero ella no acepta ninguna de las opciones, por lo que necesita una salida. Ahí se da cuenta de algo y les pregunta a sus atacantes qué se supone que son ellos, ¿centinelas? Como comentario, sí, ellos son los centinelas humanos que aparecieron en la serie del 2024 llamada Centinelas. Mystique piensa que necesita repelerlos y no atraerlos. Mientras tanto, vemos cómo Sawtooth se recupera del ataque anterior, quejándose de que aún le duele. Cuando se levanta, ve a Voivod tirado en el piso, inconsciente, y se pregunta qué le pudo haber pasado.
Luego, sintiendo cómo su traje de centinela aumenta de tamaño, se arroja contra Magneto, mientras dice que no se saldrá con la suya. Y luego lo golpea, mientras le reclama por haber herido a su amigo. Pero Magneto no se rinde y, mirándola a los ojos, le dice que se arrepentirá de haberse atrevido a usar esos colores y que debió simplemente haberlo dejado marchar. Luego, hace que todos los pedazos de metal que componían el traje de centinela de Sawtooth se reagrupen alrededor de ella y comiencen a estrujarla. Ella le suplica que deje de hacer eso, pero Magneto le responde que ya está hecho. Y luego la vemos hecha una bola de metal. Drownfire, en un ataque de rabia, lo ataca con una descarga de energía que lanza desde su boca, la cual impacta de lleno en Mystique, haciéndola sangrar. Pero, en vez de contraatacar, le dice que volverá por ella más tarde, para luego concentrar sus poderes y hacer que todos, Lockstep, Voivod, Sawtooth y Drownfire, leviten en el aire dentro de una gran esfera de energía magnética. Al terminar, vemos a todos los centinelas humanos derrotados en el suelo y a Magneto jadeando de cansancio y revirtiendo a su forma original de Mystique, para luego caer de rodillas también. Sin embargo, se dice a sí misma que debe ponerse de pie y terminar con el trabajo. Luego coge una barra de metal que encuentra cerca de ella y, acercándose al cuerpo inmóvil de Voivod, se alista a rematarlo, mientras le dice que quizás sea mejor terminar con su miseria. Pero al ver su rostro infectado con algo extraño, que si está siguiendo la serie de los centinelas sabrás lo que es, se detiene en seco y piensa, tal vez lo que estás pasando sea un mejor castigo. Después de todo, tengo lo que realmente vine a buscar, mi llave a la puerta. Y la vemos convertida en Colossus, cargando a Fabián Cortés sobre uno de sus hombros y alejándose del lugar rápidamente. Nos movemos a la base de operaciones de S.H.I.E.L.D., donde vemos a Nick Fury Jr. ingresando al salón de control y saludando a la directora Hill. Ella lo saluda de vuelta y se alegra de que finalmente esté ahí. Luego le pregunta si conoce al equipo. Nick responde afirmativamente y le pregunta si todos ellos tuvieron que pasar por el mismo proceso de revisión que él. María le responde que sí, y añade que no pueden ser demasiado cuidadosos, especialmente ahora que han desatado el infierno mutante. Nick le recuerda que intentó advertirle, pero María lo detiene y le pide que ni siquiera lo mencione. Fury le pregunta qué es lo que tienen y si todo lo que aparece en pantalla son transmisiones en vivo. Ella le responde que lo son y que hay demasiadas cosas malas pasando en el mundo. Sin embargo, no pueden culpar a Mystique por todo. Luego agrega que, con la poca información que pudieron obtener de Destiny, han reducido las opciones un poco y que cree que puede estar detrás de una pista, ya que hace unas horas se reportaron algunas perturbaciones en los barrios bajos de Madripoor. Fury le interrumpe y le dice que eso no es inusual para esa zona, pero ella le explica que, aunque eso es cierto, un pulso electromagnético sí lo es. Fury está de acuerdo. Un EMP es algo fuera de lo común. Y luego le pregunta qué tiene esto que ver con Darkholme. ¿Terrorismo? ¿Alguna bomba? ¿Cómo podemos estar seguros de que fue ella? María le responde que no habría pensado en buscar por Mystique en esa zona, pero alguna de la información que obtuvo de Destiny la hizo pensar que debería revisar las grabaciones pasadas, y fue ahí donde vio algo. Y lo que vio fue una persona con los ojos amarillos apareciendo en una de las cámaras de seguridad, o sea, Mystique. Fury inmediatamente comprende la situación y le dice a María que viajará a Madripoor inmediatamente. María le responde, si necesitas hacerlo, Nick, hazlo, pero ten en cuenta que hemos estado persiguiendo a Mystique por mucho tiempo. Necesito una estrategia de tu parte. Hoy fue un EMP en una zona densamente poblada. Afortunadamente no se reportaron bajas. Tuvimos suerte. Necesito que traigas a Mystique antes de que esto empeore. Francamente, S.H.I.E.L.D. necesita obtener una victoria.
y Nick le responde que entonces le traerá una. Ella puede contar con él para eso. Al día siguiente, en Brooklyn, vemos a Mystique llegando en un automóvil a una zona alejada del centro de la ciudad, algo parecido a un complejo industrial. Ella detiene el vehículo, tosiendo y quejándose constantemente. Luego desciende de él y se dice a sí misma que se esforzó demasiado esa última vez y que necesita un enfoque más suave. Luego, retomando la forma de Magneto, o más bien de Eric, abre el baúl del automóvil y dentro de él se encuentra Fabián Cortés. Inmediatamente le dice que lo que hizo en Madripoor fue un buen truco, pero que casi lo mata. Sin embargo, necesitará que lo haga de nuevo. Cortés, enojado, le pregunta: «Eric, ¿cómo te atreves a meterme en este maletero? Podría convertirte en un dios y te atreves a tratarme así». En eso, Mystique retorna a su forma original, lo que sorprende a Cortés, quien agrega: «Oh Dios, no, Mystique, Raven, no tenía idea. Por favor, no». Y vemos que Mystique se inclina sobre él y le hace algo, pero lo que le hizo no lo sabremos hasta el número que sigue. Empezamos la historia a las afueras de Washington, D.C. Son las 8:35 de la mañana. Fury Jr. está conduciendo su vehículo mientras piensa que hay algo que no le gusta de todo eso, ya que no tiene información sobre Mystique desde los rumores de lo sucedido en Madripoor, y de eso ya hace varios días. Se pregunta por qué ella habría ido hasta allí y en busca de qué cosa, sabiendo que S.H.I.E.L.D. tiene a Destiny en su poder. Añade que S.H.I.E.L.D. hizo correr la versión de que Destiny estaba muerta, pero cree que si Mystique es tan perspicaz como imagina, ella no caerá en esa mentira. De repente, un disparo impacta contra el automóvil de Fury Jr., que sale de la autopista y por poco no cae al abismo. Fury Jr., aturdido, sale del automóvil y se comunica con S.H.I.E.L.D., dando aviso de que están atacando a un agente, o sea a él, y que necesita que lo rescaten. Mientras lo hace, piensa que un ataque así, a la luz del día, solo puede ser obra de ¿Maverick?, se pregunta al verlo delante de él. Y vemos a Christopher North, o Maverick, acercándose hacia Fury Jr., portando un gran arma, algo como una bazooka, que aparentemente usó para dispararle al vehículo de Fury. Mientras tanto, Fury Jr. piensa que creía que Maverick había desaparecido, pero que parece que ahora lo ha encontrado. Escapando de los nuevos disparos de Maverick, Fury Jr. se dice a sí mismo que es un hombre con suerte, ya que él quería volver a la acción y ahora la tiene. Vemos que tiene puesto el traje de S.H.I.E.L.D. debajo de su traje y que se protege detrás de una columna de la autopista, recordando su entrenamiento, mientras se da cuenta de que hay algo que tiene que preguntarle a Maverick, si es que no lo mata antes. Tiene que preguntarle a qué juego está jugando. Maverick le lanza otro explosivo, pero Fury continúa escapando de cada ataque, mientras piensa que quizá habló demasiado pronto. Fury Jr. se da cuenta de que no podrá estar así mucho tiempo, ya que Maverick está mejor equipado que él, y piensa que no soportará hasta que lleguen los refuerzos. Así que decide cambiar su estrategia y, gritándole a Maverick que destrozó su automóvil, lo lanza de una patada contra él, utilizando la superfuerza que le brinda su traje, mientras bromea diciéndole que tal vez fue lo mejor, ya que los costos del seguro del automóvil eran criminales. Fury Jr. reflexiona sobre el traje de batalla de S.H.I.E.L.D., reconociendo que fue creado para mejorar sus habilidades y que lo empareja, en cierta manera, en sus enfrentamientos con humanos con superpoderes. Luego vemos cómo el automóvil golpea a Maverick y Fury Jr. se alegra porque, al menos, hizo que se alejara de su arma. Maverick entonces saca un cuchillo y Fury Jr. comienza a dispararle con un revólver, mientras reflexiona que ha leído sobre Maverick en sus expedientes y que sabe que ha estado involucrado en el mundo del espionaje desde antes que él. Agrega que, si durante tanto tiempo ha estado en la primera línea del espionaje mundial, seguramente es porque le sobra el talento.
En ese instante, Maverick logra acertar una puñalada en el costado de Fury Jr., dañando el traje de S.H.I.E.L.D., lo que le hace señalar que ya no podrá actualizar el traje y que le deberá $1 millón a S.H.I.E.L.D., ya que el traje tenía ese precio y lo debía devolver intacto, de acuerdo a lo que le había ordenado la directora Hill. Pero luego se dice a sí mismo que lo que ahora necesita no son mejoras en el traje, sino un plan de pago en cuotas. Y, en un movimiento preciso, toma a Maverick del cuello y lo lanza contra el automóvil en llamas, reflexionando sobre cuándo la gente aprenderá a que no debe meterse con un Fury, pues cuando ellos ingresan en la batalla, siempre ganan. Nos movemos al puerto de Baltimore y vemos que son las 12:05 del mediodía. Ahí observamos cómo un descontrolado Cain Marko, o Juggernaut, golpea todo a su paso, arrojando contenedores por los aires. Juggernaut, visiblemente enojado, pregunta: ¿Dónde está ella? ¿Qué es lo que han hecho con ella? Luego abre un contenedor, pensando que estaría allí, pero maldice porque allí no había nada, mientras grita que sabe que ellos tienen a Erin. En eso, aparece en escena un grupo de agentes, todos armados y apuntándole, a los que Juggernaut les dice que, cuando se tira algo de basura, siempre aparecen las ratas. Uno de los agentes le pide a los demás que llamen a Fury Jr., ya que a quien tienen enfrente no es Juggernaut, sino Mystique. Luego le ordena a Darkholme que se quede quieta, ya que no puede permitirle que esté pisoteándolo todo mientras ellos están en una operación. Pero Mystique indica que pisotear no fue la mejor elección de palabras para esa ocasión, y se lanza con los pies hacia adelante contra el grupo de agentes para, precisamente, pisotearlos, mientras que ellos gritan de desesperación. Mientras vemos cómo saltan chorros de sangre por el lugar, Mystique prosigue con su búsqueda, hasta que encuentra otro contenedor donde se había instalado una precaria oficina en la que habían estado Destiny y ambos Fury, en la entrevista que vimos en un número anterior. Parece que esto era lo que estaba buscando. Mystique recupera su forma original y menciona que ella sabía que ellos la tenían. Luego toma las cintas de video en las que se observa esa entrevista, mientras se pregunta a sí misma cuándo sucedió eso. Ella sabía que Destiny no estaba muerta, ¿o acaso sí lo está? En eso vemos que, en medio de todo el caos desatado por Mystique, un agente se había quedado escondido debajo de una mesa, quien le responde que no está muerta. Ella le agradece su cooperación y le dice que no se preocupe, que vivirá un día más, para luego escaparse de allí volando, convertida en Warren Worthington o Ángel. Nos movemos a las 10:10 del mismo día. En las oficinas de S.H.I.E.L.D., un agente le pregunta a Fury Jr. si está bien, ya que escuchó lo del ataque, y le pide que le diga si hay algo que pueda hacer por él. Agrega que lo sorprende verlo con la ropa impecable, a lo que Fury Jr. contesta que se puso ropa nueva porque no quería que las oficinas apestaran. El agente le informa a Fury Jr. que la directora Hill desea leer su reporte luego del interrogatorio que le hará, en 20 minutos. Fury Jr. le responde que no se preocupe, que estará allí a tiempo. Luego se queda solo en la oficina, pensando que Maverick lo golpeó de verdad en su enfrentamiento, y piensa que esa tarea, la de ubicar a Mystique, siempre lo tuvo corriendo por detrás de ella. Es verdad que ella puede ser cualquier persona, en cualquier momento, pero sabe que esa no es la habilidad de la que más haya que preocuparse. Y luego lo vemos salir corriendo de su oficina, a toda prisa. Nos movemos a las 15 horas, y vemos que ahora, con la apariencia de Nathan Summers o Cable, Mystique se encuentra afuera de una casa segura de S.H.I.E.L.D., en una ubicación secreta. Ella observa que ellos han sumado mayor seguridad en el lugar, para luego iniciar su ataque, pensando que, así como ellos, ella también incrementó su poder de fuego. Al divisarlo, uno de los guardias informa por radio que los ataca un mutante que tiene la apariencia de Cable, pero que podría ser Mystique, y luego vemos a este Cable lanzándoles un explosivo, que vuela toda la entrada al lugar.
Mystique grita que sabe que S.H.I.E.L.D. tiene a Erin Adler allí y se deshace de los pocos guardias que quedan, uno por uno, usando sus armas primero y luego de una manera más física, algo que quizá no se esperaba uno de los agentes, quien intentó sorprenderla por detrás. Luego la vemos, aún con la forma de Cable, introduciéndose en las instalaciones. Mientras corre por una especie de subsuelo oscuro, va gritando el nombre de Destiny, preguntando si está allí. De repente, un grupo numeroso de agentes la detiene, apuntándole. Mystique reconoce que esa presencia de guardias responde a su pregunta y, sonriendo, despide un potente rayo de energía desde su ojo izquierdo que acaba con toda la resistencia. Nos movemos a las 10:15 horas y volvemos con Nick Fury Jr., a quien vemos corriendo por los pasillos de S.H.I.E.L.D. y luego ingresando a la base de datos central. Luego de saludarla, saca de su bolsillo un dispositivo USB y le dice a la base de datos que conozca a Protozoa, para luego copiar en ella toda la información que tiene sobre Protozoa. Nos movemos a las 17:20 horas y vemos a Mystique bajo la apariencia de Sarah o Marrow, quien continúa encargándose de los agentes que se cruzan en su camino, uno por uno, en otra de las casas seguras donde sospecha que pueden tener escondida a Destiny. Ella les dice que sabe que ellos la tienen, pero luego les dice que se olviden de eso, ya que sabe que no le dirán nada. Mientras se defienden, los guardias informan que ahora Mystique los está atacando bajo la forma de Marrow. Mystique pelea y comenta que ella ya hizo eso muchas veces y que ha visto varias versiones de S.H.I.E.L.D. en el pasado, siendo la actual una versión tan inepta e incompetente como la anterior. Agrega que ambas tienen a un Nick Fury santurrón a cargo, pero que, en esta versión, sus miembros son más fáciles de matar, mientras atraviesa a uno por el cuello. Luego de acabar con todos los guardias, Mystique piensa que ya ha sido suficiente y que si sigue así, S.H.I.E.L.D. se quedará sin guardias, así como ella también se está quedando sin casas seguras en donde buscar a Erin, ya que allí tampoco está. Luego la vemos marcando en un mapa los lugares donde la buscó anteriormente, sin éxito. Agrega que eso debería tener a S.H.I.E.L.D. ocupado por un tiempo y que deben estar desesperados, sino por todo lo que ella ha hecho, por la pequeña sorpresa que les tiene preparada. Nos movemos a las 18:10 horas en la oficina de la directora Maria Hill. Ella está firmando expedientes que le entrega el mismo agente que estuvo con Fury Jr. hace un momento. Maria comenta que no puede creer que esa sea su vida ahora, cuando antes era más interesante. El agente, algo nervioso, le señala que está recibiendo varias alertas de distintos mutantes atacando las casas seguras de S.H.I.E.L.D. Maria responde que ese es un trabajo para el encargado de tácticas mutantes, refiriéndose a Fury Jr., y le pregunta dónde está él ahora y si acaso no le comunicó que debía reportarse con ella. El agente le contesta que sí lo hizo, que no está seguro del paradero de Fury Jr. y que pareciera que no presentó su reporte tampoco. Agrega que, de acuerdo a los registros del uso de su identificación, parece que él dejó las instalaciones de S.H.I.E.L.D. a eso de las 11 horas. La historia nos muestra, ahora, la oficina de Fury Jr., mientras Hill razona que, de acuerdo a lo reportado, quien atacó a Fury Jr. en la autopista fue Christoph Nord, alias Maverick, un ciudadano alemán, y se pregunta, ¿no era él quien creíamos que se enfrentó a Mystique semanas atrás y que aún ahora permanece desaparecido? Mientras tanto, vemos un extraño artefacto escondido en la oficina de Fury Jr. Maria concluye diciendo que algo le huele mal y que ha pasado demasiado tiempo detrás de un escritorio, pero inmediatamente solicita que alerten a la seguridad del edificio. Y luego vemos una gran explosión en el complejo de S.H.I.E.L.D. Parece que la sorpresita que dejó Mystique fue una bomba. La historia sigue con Fury Jr. llegando a una casa que parece abandonada. Él piensa que su familia ha sobrevivido a los mayores desafíos de la guerra moderna y posmoderna. Hombres y superhombres, nazis, Hydra, AIM,
ideas mecánicas avanzadas, los Kree, hasta Thanos. Guerras mundiales, guerras frías, guerras secretas. Como suelo decir, los Fury estamos acostumbrados a ganar, agrega. Y, mientras sigue pensando, quita una madera que tapaba la puerta de entrada a la vivienda. Nos movemos a las 18:15 horas y vemos a Fury Jr. dentro de esa vivienda de ubicación desconocida. Sin embargo, el Fury Jr. que ingresa es, en verdad, Mystique, mientras que el Fury Jr. real está amordazado y atado a una silla. Y ahí comprendemos que toda la reflexión que hemos estado escuchando provenía del Fury Jr. verdadero. Y él continúa pensando que, desde que Fury Sr. le encargó esta misión, algo ya le olía mal. Y que esto no puede ser el legado final de los Fury, porque no se parece para nada a una victoria. Al mismo tiempo, Mystique le informa que ya tuvo suficientes casas seguras de S.H.I.E.L.D. y que ahora le toca a ella mostrarle la suya, una antigua tapadera que utilizaba. Vemos entonces, en una pared, una pintura con la máscara de Destiny, y Mystique termina diciéndole: «Pero tú ya conoces estos trucos de espionaje de la vieja escuela, ¿o no, Nick?». La historia comienza en Yorktown Beach, Virginia, con una imagen de Nick Fury Jr. esperando en un lugar cerca a la playa, con alguien atado de manos y con una capucha cubriendo su cabeza. Por otro lado, vemos a un vehículo que se acerca. En el vehículo está el verdadero Nick Fury Jr. conduciendo a Destiny. Mientras es trasladada, ella piensa: «Mi esposa me está llevando a casa, como sabía que lo haría. En todo nuestro tiempo juntos, a lo largo de los años, nunca he dudado de ella. La historia ha sido muy pesada últimamente. Pasaron tantas cosas en Krakoa, tanto dolor y sacrificio, ahora todo reducido a cenizas. La historia pesa sobre aquellos que recuerdan, y Mystique recuerda. Ella recuerda el sacrificio que se necesita para proteger a aquellos que amas. Mi esposa recuerda lo que se necesita para asegurar nuestro destino. La pregunta que nunca le hice: ¿valió la pena todo al final?». Luego los vemos llegando a su lugar de destino y Destiny le pregunta a Fury: «¿Estás preparado para cruzar esta línea, Nicolás?». A lo que él responde: «Silencio, Adler». Y luego se dirige a Mystique: «Basta de dramatismo, Mystique». Ahí vemos que a donde Fury ha llevado a Destiny es a encontrarse con Mystique, quien le responde mientras retorna a su forma original: «¿Quién es esa?». «No hay ningún registro de ninguna Mystique, ya no». Fury, mientras le entrega a Destiny, responde: «Bueno, ya dejé de intentar averiguarlo. Solo quiero deshacerme de ti. Hagámoslo. Irene, vas con esta amable dama». Mystique contesta: «Qué dulce de tu parte decirlo, Nick. Me tomé la libertad de envolver mi regalo. Mejor así, de otra forma tiene la costumbre de causar problemas». Y luego arroja al encapuchado con una patada hacia donde está Fury. Luego agrega: «¿Sabes? Estoy impresionada, Nick. Realmente no creí que pudieras lograrlo». Él responde: «Claro que sí. Lo planeaste desde el principio. No fue fácil convencer a María. Pero no es como si hubiera tenido mucha elección». Nos movemos al pasado, a hace 2 días, y vemos a Mystique, en su forma original, trepada sobre un montón de chatarra y con Nick Fury Jr. amarrado a un poste y amordazado. Mystique le dice: «De vuelta con nosotros, ¿eh? ¿Estás bien?». Y mientras le quita la mordaza, agrega: «Ya no necesito esto. De todas formas, nadie puede oírte aquí fuera». Fury responde: «Fue arriesgado traerme a este lugar, ¿no?». A lo que ella replica: «No para un cambiaformas, querido. Además, quería un poco de privacidad. Tenemos mucho de qué hablar». Es curioso, considerando que nunca nos hemos conocido propiamente, con toda la información que has reunido, me conoces mejor que la mayoría. «¿Qué quieres, Mystique?», le pregunta Nick. «Tienes tanta perspicacia. Adivina», responde Mystique. Y él lo hace, diciéndole: «¿Quieres recuperar a Destiny?
Puedo hacer que eso suceda. Mystique contesta riéndose. ¡Ja! Oh niño, te di demasiado crédito. ¿Crees que te necesito para recuperar a mi esposa? ¿Quién crees que la puso contigo en primer lugar? Destiny está exactamente donde quería que estuviera. Luego, adoptando la forma de un soldado, agrega: segura bajo la custodia de S.H.I.E.L.D., dejándome libre para operar como desee. No puedes usarla contra mí si ya la tienes. Quería apartarla como objetivo. Puse 2 balas en ella yo misma para asegurarme de ello. Sabía exactamente dónde golpear a mi amada sin matarla. Y vemos un flashback de lo que pasó en un número anterior, cuando Fury y otros soldados allanaron su morada. Fury, incrédulo, le pregunta: ¿qué? ¿Esa fuiste tú? Pero has estado destrozando DC buscándola. Como comentario, obviamente no se refiere a la empresa de cómics, sino a Washington DC. Aunque no me molestaría un crossover donde Mystique tiene que buscar a Destiny dentro de las páginas de las series de DC. ¿Se imaginan? En fin. Mystique contesta: una simple finta, agente. Deberías conocerlas bien. Quería que S.H.I.E.L.D. mirara hacia afuera, no hacia adentro. Que me buscaran a mí, no a ti. Y mientras vemos una imagen de Mystique con el aspecto de Fury, colocando la bomba en la base de operaciones de S.H.I.E.L.D., agrega: quería que S.H.I.E.L.D. estuviera desesperado para poder poner en marcha mi verdadero plan. Podemos volver a eso en un minuto. Me da curiosidad, sin embargo. Seguiste todas las pistas que Destiny te dio mientras estuvo bajo tu custodia. Confiaste en ella. ¿Por qué? A lo que Fury responde: a pesar de sus respuestas ambiguas, es honesta. Lo supe porque me dijo el futuro, que tú y yo nos encontraríamos cara a cara. Sabía que era honesta porque sabía que eventualmente te encontraría. Y aquí estamos. Mystique comenta: ¿no es maravillosa? Destiny siempre encuentra la manera de decir la verdad sin revelar nada. Es más escurridiza que yo. Es un don muy raro. Oírte hablar de ella claramente te importa, le responde Nick. Me sorprende, a pesar de todas las cosas terribles que has hecho, eres realmente capaz de amar. A lo que Mystique, mientras le lanza una mirada de odio, le contesta: no tienes idea de cuánto amo. El amor es la razón por la que puse en marcha todo este plan. Un plan que no pudiste resolver, a pesar de tener todas las pistas frente a ti. Nick Fury le pregunta: bien, ¿cuál es tu plan entonces, Mystique? Tienes razón. Nunca pude descubrir cuál era tu verdadero objetivo. El objetivo era yo misma, Fury. Le confiesa Mystique. Quiero matar a Mystique. Quiero ser olvidada. Quiero que todos los que amo sean olvidados, para que estén a salvo. A lo que Fury, mientras corta las ataduras que lo tienen en esa situación, responde: ¿y cómo esperas lograr eso con todo lo que yo sé? Digo, si realmente fueras a matarme, ya lo habrías hecho. Mystique responde mientras esgrime una sonrisa. Oh, Nick, tú eras la clave de todo mi plan. No podría haberlo hecho sin ti. Luego, mientras vemos varias escenas de números pasados, agrega: sabía que si eras algo como tu padre, irías tras un hueso jugoso como un perro. Tendrías que revisar toda la investigación sobre mí para poder encontrarme. Exponer cada cabo suelto que S.H.I.E.L.D. tenía sobre mí y aquellos cercanos a mí. Para poder tirarlos, sacarlos todos. Sabía que la inteligencia alemana tenía un programa llamado Protozoa que podía borrar cada byte de información sobre mí y aquellos cercanos a mí, para mantener a salvo a quienes amo. Ahí es donde entró Maverick. Por supuesto, para poder usarlo, necesitaba acceso. Cambiar de forma por sí solo no sería suficiente. Necesitaba una forma de engañar a todos los sistemas de S.H.I.E.L.D. Tuve que pelear contra un montón de cyborgs para lograrlo. Me agotó bastante, así que tenía solo una oportunidad. Y luego estabas tú, mi camino hacia la puerta. Ahí vemos cómo fue que Mystique obtuvo la apariencia de Fury por primera vez para infiltrarse en la base de S.H.I.E.L.D. Nick Fury,
Mientras se arranca las ataduras, le grita: «Tengo noticias para ti, dama. De ahora en adelante, acceso denegado». Y luego se le arroja encima, golpeándola fuertemente en el rostro y derribándola. Mientras tanto, continuamos con la narración de Destiny, quien dice: Mystique es una fuerza de la naturaleza, pero Nick Fury es solo un hombre. Sin poderes, su traje de S.H.I.E.L.D. inoperable, que es lo que le da una determinación tan sobrehumana. Quizás sea porque es solo un hombre, que siente lo que cualquier hombre normal puede sentir. Su homónimo, Fury. Ahí vemos cómo Mystique se defiende y golpea a Fury en el cuerpo y luego en la cara mientras le grita: «Sigues intentando jugar con los chicos grandes, ¿eh? Sin un elegante traje de S.H.I.E.L.D. para nivelar el campo de juego». A lo que Fury, mientras la coge por la pierna y la arroja de vuelta, le contesta: «Siempre ha sido un respaldo, Raven. No necesito un traje para encargarme del negocio. El hombre hace al atuendo, no al revés. Pero no es algo que tú entenderías». Y luego se le arroja encima, gritándole: «¿Qué eres tú sin tus disfraces, sin tus trucos?» «Peligrosa, eso es lo que soy», le responde Mystique, mientras saca una daga de entre sus ropas. Nick consigue golpear primero, pero luego Mystique le mete un cabezazo en la boca y luego lo apuñala con la daga, haciendo que caiga del muelle. Mientras tanto, la narración de Destiny continúa. Mi amada y Nick Fury son dos personas muy diferentes, pero esta lucha está afectando a ambos. Mystique, ella se está volviendo más desesperada, más peligrosa. Y Fury se está hundiendo en un camino más oscuro. Nadie se aleja de Mystique ileso, ni siquiera yo. Luego vemos a Fury atravesando una superficie y estrellándose contra el suelo, a Mystique persiguiéndolo y finalmente a Fury quitándose la daga del cuerpo para usarla contra ella. Mientras que Mystique le grita: «Antes de todo esto, realmente no entendía cómo lograste ser espía, Fury. Ahora lo veo. Está en tu sangre. Eres más fuerte e inteligente de lo que la gente te da crédito, pero aún así pude manipularte como un violín». Fury responde: «¿A dónde quieres llegar, Mystique? Reconozco, me engañaste, pero no hasta después de que fui tras de ti. Ese es el juego». A lo que Mystique contesta: «No exactamente. Destiny tenía razón, nos encontraríamos cara a cara. Pero, como es típico de Destiny, no era toda la verdad. Dije que nunca nos habíamos conocido propiamente antes, pero ya nos habíamos encontrado. Simplemente no sabías qué rostro estaba usando Nicholas. Eres todo un Boy Scout. Eras tan predecible». Mientras que vuelve a cambiar de forma hasta convertirse en Nick Fury Sr., a quien vimos al inicio de la serie. Y Mystique, con esta nueva apariencia, le dice: «Sabía que tomarías la decisión correcta, hijo», mientras sonríe. Nick Fury Jr. se levanta y exclama: «Eras tú, desde el principio». «Lamentablemente para ti eso es cierto», responde Mystique. «Eras el blanco perfecto, sin rumbo, necesitando un propósito. No basta con poner la llave en la cerradura, tienes que girarla. Usé tu identidad tanto para infiltrar S.H.I.E.L.D. como para insertar el programa Protozoa en su base de datos principal. Está programado para borrar toda la información sobre mí y cualquiera conectado a mí. Una vez que lo haga, serás un agente comprometido, Nick. Si me entregas, todo esto acabará con tu carrera. Pero no tiene que ser así. No tienes que perder. Coloqué una bomba en tu oficina para distraer a S.H.I.E.L.D. mientras Protozoa infiltraba sus sistemas. Falla tu misión. Deja que escape con mi esposa. Puedo darte algo que nos permita desaparecer mientras mantienes tu reputación intacta. Solo tienes que convencer a tus jefes. Tenías razón antes. Podría matarte, pero eso no sería divertido. Vamos, Nick. Ya estás en el lodo. Ambos estamos sucios. Te estoy ofreciendo una forma de salir limpio». Nos movemos al cuartel general de S.H.I.E.L.D. al día de ayer.
y vemos a Maria Hill, la directora de S.H.I.E.L.D., sentada en su escritorio, diciéndole a Fury Jr.: «Tienes que estar bromeando. ¿Quieres tratar con esa psicópata? Después del ataque terrorista a este edificio y el asesinato de nuestros agentes de campo, sin mencionar el asalto directo a ti». Fury le responde: «Me explicó que solo intentaba protegerse, que sintió que la atacábamos sin provocación. Me explicó que ha estado tratando de llevar una vida limpia desde Krakoa. No ha sido fácil para los mutantes desde entonces. Ella reaccionaba a nosotros, no nos atacaba. Pudo haberme matado, pero me dejó ir». «¿Y tú crees todo esto?», le pregunta Maria. «Nick, tú fuiste quien me convenció de que aquí había algo». «Me excedí, Maria. Lo siento», responde Fury. «Quería estar en el campo tan desesperadamente que estaba persiguiendo sombras. Si le creo que si le devolvemos a Destiny, nos dejará en paz. Creo que es el mejor trato que tenemos. Continuar intentando atraparla solo nos va a causar más problemas». Maria le responde: «Bueno, realmente no podemos acusar a Adler de nada. Así que, claro, dejémosla pensar que estamos siendo generosos. Mientras obtengamos la mejor parte del trato con esta transferencia de prisioneros y recuperemos un activo para nuestro aliado. No me gusta nada de esto, pero tienes mi aprobación. Cerremos este desastre». Luego agrega algo más: «Nick, porque tengo la sensación de que te han estado manipulando desde el principio. Espero más de ti, agente». «Sí, jefa», responde Nick mientras se va del lugar. Y la narración de Destiny continúa. Tragarse una derrota siempre es difícil, especialmente cuando es para ocultar una vergüenza más profunda. Él debe estar sintiendo esa furia otra vez. Mystique es una maestra ladrona. Nick Fury ahora ha perdido su integridad. Se la han robado. Incapaz de capturar su objetivo sin sacrificar su carrera, está completamente comprometido. ¿Ha comprometido Mystique su carácter como resultado? Él todavía querrá respuestas. Una retribución sería aún mayor. Ahí vemos a Nick Fury Jr., el original, delante de los monitores, mostrando cómo el protocolo Protozoa está activado. Luego hace una búsqueda sobre Mystique que no da resultados. Todo ha sido borrado. Y cuando hace lo mismo con él, o sea, con los registros que hay de él en el sistema, él mismo ve cómo sus signos vitales han ido cambiando y sonríe. Tales instintos lo traerán de vuelta a mí antes de que me lleve a ella, agrega la narración de Destiny. Y luego lo vemos junto a ella, en el lugar donde la tenían resguardada, diciéndole: «Fabián Cortés pudo sobrecargar los poderes de Mystique para evadir los sensores de S.H.I.E.L.D. Aunque ella ya no está en el sistema, yo sí estaba. Y pude analizar más de cerca sus signos vitales y vi una anomalía. ¿Tú sabías que esto pasaría?». «Por supuesto», responde Destiny. «¿Por qué no le advertiste?», le pregunta Nick. A lo que Destiny responde: «Las mareas son fuertes. Si navegas directamente contra la ola de la historia, solo te aplastará. Hace tiempo aprendí a cabalgar la ola, a saborear la experiencia. Son personas como tú y Raven quienes no pueden evitar nadar contra ella». «No soy nada como Mystique», le contesta Nick. Pero Destiny le refuta: «No es cierto. ¿De qué otra forma terminan ambos jugando este peligroso juego?». Luego, Nick Fury, mientras la mira, le responde: «Estamos en lados opuestos de este juego, Destiny. Mystique arruina vidas, no deja nada más que destrucción a su paso. Debe pagar por sus pecados». Finalmente, Destiny le confiesa: «Ambos tienen sus líneas morales, Nicholas. La de Raven es delgada, pero ambos sabemos que la tuya es más flexible de lo que otros creerían. Simplemente nunca había sido puesta a prueba de verdad, hasta ahora. Mi amada pronto aprenderá el costo de haberte convertido en su objetivo para lograr su operación. ¿Y qué será de ti, Nick Fury? ¿Qué vidas han pagado por tus decisiones? ¿Qué caos dejas a tu paso? ¿Quién paga por tus pecados?».
Nos movemos al presente y vemos a Mystique escapando con Destiny a bordo de una lancha a motor mientras le dice: «Lo logramos, mi amor. Todo salió justo como dije que lo haría. Casi me siento mal por fin». Pero en eso se interrumpe de golpe y cae. Destiny la sostiene con una mano mientras le dice: «Te tengo, querida. Siempre estoy junto a ti». Luego vemos a Fury de vuelta con María, enfrente de una celda con una placa que dice Cortés. María le pregunta si ya está hecho, y Fury le responde: «Sí, intercambio de prisioneros exitoso. Los alemanes localizaron a Maverick, donde Mystique dijo que estaría, vivo. ¿Qué vamos a hacer con él?». Luego, mientras vemos a Fabián Cortés dentro de la celda, escuchamos a María decirle a Nick: «Amordázalo. Fabián Cortés realmente no para de hablar. Pero hay agentes de otras divisiones interesados. Buen trabajo de la división de tácticas mutantes de S.H.I.E.L.D». Nick le responde: «Puedo darte algo mejor. Tengo información confiable de que Mystique estará fuera del tablero por el futuro previsible. Mírala tú misma». María lo hace y le pregunta si acaso ella ya no podrá. Pero Nick la interrumpe y le dice: «Eso es correcto. Parece que jugó con los poderes de Cortés demasiadas veces». María se sorprende y exclama: «Vaya, limpieza de alto nivel, Nick. Eso es lo que espero de ti». «Solo limpiando mi desastre, como me ordenaron», le responde Nick. Luego, mientras vemos a ambos sonriendo, María Hill agrega: «Admito que me está frustrando lo burocrático que se ha vuelto salvar el mundo. Si algo ha demostrado todo este desastre con Mystique, es que debemos ser más proactivos. Y tú, no eres un analista, eres un operador. Sacamos lo mejor de ti cuando no tienes restricciones. Pongámonos a trabajar, trabajo real». Nos movemos a 3 semanas después, en una ubicación no revelada, y vemos como una mujer ciega entra en un motel. Una vez dentro, vemos que ella dice: «Esa mujer en la tienda estaba haciendo muchas preguntas otra vez. Huele a piña. Puede que tengamos que mudarnos de nuevo antes de llamar la atención». Y luego, mientras se pone su máscara, agrega: «No estoy convencida de que me haya reconocido, pero, de todas formas, nadie realmente me está buscando. Y como planeaste, las autoridades ya no te buscan. Nadie recuerda a Mystique, lo cual, en realidad, está bien, porque nadie reconocería lo que queda de ti». Y la narración de Destiny termina diciendo que es ahí cuando finalmente pregunta: «Querida, después de todo lo que has hecho para llevar a cabo tu gran plan, ¿al final valió la pena?». Y vemos a Mystique confinada a una silla, aparentemente sin poder moverse, ni mucho menos usar sus poderes, como si fuera una momia, quien le responde: «Valió cada delicioso momento». Y así terminamos con el video y con la miniserie. Aprovechen para suscribirse y así no se pierdan los siguientes videos de From the Ashes. Nos vemos allí.